Saludos mis amigos, bienvenidos una vez más a Líderes Eternos, Dios les bendiga. Nos encontramos aquí una nueva vez en una nueva entrega de este programa para los líderes cristianos. Me encuentro con mi amigo el pastor Juan Malaquías y el pastor Jonathan de la Cruz, mi amigo. Y dije mi amigo. Me dejó con el cuchillo en la boca. Vamos a continuar con un tema que empezamos la semana pasada. ¿Qué le parece, pastor? Fantástico. Hablábamos de realización. Realizaciones. Realización, un tema muy importante, muy Demasiado. importante. Y quedaban muchas cosas pendientes. Sí, teníamos varios puntos. También hablamos de que habían obstáculos que se iban a presentar, que teníamos que estar conscientes. Me gustó eso lo de realizable, pastor, porque hay muchos soñadores. Yo pienso que eso hay que entrarlo en materia. Hay que ser soñador, ¿verdad? Pero Sí, hay pero que ser soñador aterrizado. tipo José, ¿verdad? Tipo José, que Hay hayamos realizado los sueños. Sí. Lo que pasa es que a veces cuando nos ponemos metas que son extremadamente difíciles de alcanzar, eso genera una frustración. Entonces es bueno que nosotros nos vayamos poniendo, si tenemos una meta alta, que nos vayamos poniendo submetas, ¿verdad? Que podamos ir cumpliendo esa meta alta de manera gradual. Sí, realmente podemos ponernos podemos ponernos mega metas, pero hay una serie de cosas que tenemos que cumplir para nosotros poderlas lograr. Vuelvo y repito algo que dije en la vez anterior sobre un libro que se llama Las 17 leyes irrefutables del trabajo en equipo, de John Maxwell. Y él dice en la primera ley, la ley de lo trascendental, nadie logra nada grande solo. Eso es así, el equipo es vital, indispensable. Vital. La meta puede ser inmensa si tú tienes un equipo inmenso. Cuando usted habla, pastor, de lo realizable, me gusta mucho el término realizable. Y decía sobre los soñadores, porque metas realizables se supone que tú debes tener cosas que tú has visto y que hay más o menos un modelo de cómo llegar. Quizá en tus padres, quizá en algún amigo, en una compañía. Porque yo no puedo trazarme metas de llegar a Grandes Ligas. Yo ni tengo la edad, ni juego pelota, ni el tamaño. Ni tengo el tamaño. O sea, yo tengo que ser, y yo pienso que ese concepto, en ese contexto realizable, tiene que ver como con ciertas condiciones que hay que reunir o buscar. Hay que medir. Jonathan citaba un verso que dice la Biblia, todo aquel que va a construir primero se sienta. Dice Jesús, costos. Se sienta y analiza y suma y resta y cuadra a ver si se puede. Sí, que no es y a ver si tiene los recursos. Claro. Entonces luego arranca. Entonces por eso hablamos de realizable, Pastor, y también de medible. Algo medible que tú lo puedas medir. Si no puedes medir los resultados, no logras. Usted está sacando la fe entonces de circulación con ese texto, con esa idea, porque yo me voy a casar por fe, pero yo no tengo trabajo. Lo que pasa, pastor, que con el tema de la fe, que lo tratamos en la entrega pasada y nos fuimos por el tema de la fe. Sí, pero el tema de la fe, la gente quiere vincular la fe de la razón y es el peor error. La fe está basada en la razón. La razón es la base de la fe, por eso dice la Biblia, la fe sin obra es muerta. Por eso dice la fe viene por el oír. Si no hay una razón, un razonamiento, algo en que tú basar esa fe, tú no vas a tener fe. Pastor, es que eso no lo por eso Dios nos dio su palabra, por eso mandó a Jesús. Le voy a decir como el bien que no y no y no. Mira, por eso mandó a los profetas. Pastor, es que no. ¿Cómo vamos a creer en un Dios que no sabemos quién es? Es que lo que le enseñaron en las iglesias locales es que la fe es certeza, lo que se esperan, que yo no lo vea, tengo que creerlo. Exacto. Es así, está bien. El mismo versículo lo acentúa lo que yo estoy Entonces diciendo. Está fuera de contexto. La certeza de lo que yo espero. Ellos estar convencidos de que eso va a venir. Ese convencimiento viene por un raciocinio. Yo creo que Dios. Es que la palabra raciocinio, según algunos expertos de las iglesias locales, choca con la fe. No, como dice el pastor Ariel, no se puede desvincular la fe de la razón. Ahora, hay un texto que lo prueba. La Biblia nos enseña que cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, la segunda tentación, dice la Biblia que lo llevó al pináculo del templo, la parte más alta. Y de allí le dijo, lánzate, porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y Jesús le respondió con una palabra que afirma lo que está diciendo el pastor Ariel. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Le faltó la fe a Jesús?
No le faltó. Pero tú no puedes querer poner a Dios en condiciones de probarse a sí mismo como Dios. Hay un tema de carácter ahí también, porque eso suena, lo que Satanás le dijo suena lógico. Yo tengo todo el poder, Pues, tengo toda la fe, yo puedo hacerlo. Suena razonable porque decíamos aquí en un debate que se suscitó en este escenario días atrás, que cualquier cosa que tú quieras probar por la Biblia, tú lo puedes hacer, decía el pastor Ariel. Cualquier cosa que tú puedes quieras probar tomar por la un Biblia, lo puedes hacer. verso Y y sacarlo de sacarlo Entonces de tú tomas un contexto verso y lo sacas de contexto. Entonces, y ¿qué lo hizo aplicas lo que Satanás? tú quieras. Satanás sacó de contexto, Esa es su especialidad desde el Edén. De ¿verdad? hecho, él cortó el verso. Desde En la el parte Edén. donde dice, para que tu pie no tropiece en piedra, él no la Exacto, dijo. no la dijo. Desde el Edén viene cortándole pedacito a la palabra de Él Dios. solamente dijo lo que le convenía para el propósito que él pretendía lograr. Entonces Jesús le responde diciendo que el Señor tú no puedes ser tentado. Entonces cuando nosotros nos trazamos una meta Basado solo en la fe. basado en la fe que no es En una realizable, fe ficticia. estamos queriendo poner a Dios en la condición de probarse a sí mismo como Dios delante de nosotros. Entonces, ¿cómo yo pongo Si es esto en verdad que práctica? tú eres Dios. Y Dios no le interesa eso. Satanás le dijo eso varias veces a Jesús. Pero- Si tú eres pero- el Hijo de Dios, ajá. convierte la piedra. Convierte la piedra en Tú pan. sabes que ahí hay Si de manipulación. verdad tú eres, bájate de esta cruz. Bájate de la Sálvate a ti cruz. mismo y sálvate a nosotros. Exactamente. A Dios no le interesa probarle Y a usted nadie le lo dice, que él a otro salvó y él mismo no se puede salvar. No, no. Entonces, Entonces, todas esas cosas que son provocaciones. Tú sabes que eso es una manipulación muy vieja. y Tú nadie, no eres pues, guapo. Tú no eres, Exacto. tú no Pero eres, el yo, mismo tú no eres, Moisés, vamos a el hacerlo. mismo Tú Moisés. te atreves, tú te atreves. Yo voy a sí. ir allá y le voy a decir que el Dios de sus padres me mandó a sacarlo. Ellos me van a preguntar cómo se llama. Exacto. Dile a ellos que yo soy, te mandó. Punto. Ya. No le dijo nombre. Ni nada. Tremendo. Yo soy, te mando. Yo no tengo que demostrarle quién yo soy. No, que porque- salgan de ahí que yo te mandé a ti. Entonces la fe está basada en la razón. Y lo explica el apóstol Santiago, el apóstol Jacobo realmente, en el libro de Santiago, diciendo que la fe sin las obras es muerta. Y dice, tú dices que tienes fe. Ok, enséñame tu fe. Enséñamela sin las obras, ven. Que yo te voy a enseñar la mía por las obras. Por las obras. Entonces, enséñame tu fe si tú no obras. Ok, Pastor, entonces. La fe va basada en una planificación. Mi fe va basada en que yo me senté y yo escribí un plan, un proyecto. Oré sobre ese proyecto, oré sobre ese plan, sobre esa meta, sobre esa visión, sobre ese sueño. Y digo, Señor, mira, pongo en tus manos. Si es tu voluntad, dame la fuerza, dame los recursos, enséñame cómo y tira para adelante. Pastor, pero los y antiguos- creer que cuando usted dio el paso para pisar el mar rojo, el mar se iba a abrir. Que cuando usted dio el paso para pisar el río Jordán, el río Jordán, Ujú. cuando los sacerdotes pongan la planta de su pie sobre el agua, el río se va a detener. Sí, Había que poner el pie. Hay una Pastor, diferencia entre lo que es operar con la fe a partir de una palabra que Dios te dio para que hagas algo Ujú. y operar por la fe a partir de un proyecto que tú tienes en Dios, Ahí tú tienes que hacer como Jesús dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque es algo mío. Claro, porque si Pero Dios yo le dice, quiero- si Dios le dice a Moisés, Pero yo quiero que ustedes aterricen en ese golpea tema. la piedra Porque es que ustedes me están. para que brote agua. Jonathan. Eso es ilógico, es ¿verdad? que Pero es que ustedes no están espirituales con este tema. Yo No, puedo. estamos muy No, espirituales. Yo me ustedes- siento muy no, espiritual. No. Sí. Ustedes no están tan espirituales con este tema porque le están diciendo a la gente que planifica. Abraham escuchó una voz que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Ujú. Y no, ahí no hubo A la planificación. tierra que yo te mostraré. Abraham- Pero como dice Pero Jonathan, ahí eso es viene donde una entra- palabra de Dios. ahí es donde entra la diferencia. Si Dios me llama por teléfono, Jonathan, Como él quiera. como él Sí. quiera, ¿verdad? Yo necesito que tú te construyas un arca, Ay. porque va a caer un aguacero Y tú nunca has visto agua. No, cayendo y del es cielo. una nunca locura. ha llovido. Yo te lo voy a creer. Nunca ha llovido. O sea, es que- Por eso ¿cómo? nadie le creyó. Entonces, A Noé, pero Noé creyó. Noé cree lo que Dios le dice. Nunca había llovido, pero Noé se fue a hacer su, Sí, es una locura. ¿verdad? Era una Claro. locura en el momento, pero no es lo mismo cuando es Dios que te está diciendo, haz esto. Porque hay gente que Dios le ha dicho, mira, ve, y le dijo a Juan, vete allá a predicar. ¿Dónde predicaba Juan? Pero tenemos que En ver. el desierto, claro. pasaba una caravana de cuando en cuando. Ujú. Pero ¿cómo yo planifico la fe? Que es lo que yo quiero saber. Pero porque es lo que le estoy nosotros diciendo. debemos entender. Cuando no hablamos de planificar la fe, sino No. de planificar tus metas y tus proyectos. Dios es organizado. Dios no es de desorden. Entonces la fe no está basada en un desorden. La fe está basada en un orden. Dios le dijo a Moisés, construye un tabernáculo. Siéntate, anota.
y le dio los detalles hasta de los calzoncillos que iban a usar los sacerdotes. Wow. Dios es organizado. Orden. Cuando Dios llamó a Noé, le dijo, construye un arca, Y le dio hazlo las de tal medidas. madera, hazlo de tal medida, tiene que Recúbrela con impermeabilizarla con tal cosa, todos los detalles. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, cielo nuevo, tierra nueva, la gran Jerusalén, están todas las medidas, cada puerta de qué están hechas. Dios es un Dios de planes. Por eso Dios entró en un descanso eterno, que es otro tema, pero Él hizo así. Creó y entró en el descanso eterno. Hizo planes para la eternidad. Entonces yo no puedo asociar la fe con una falta de programación. Por ahí mismo No, íbamos, por la ahí fe mismo está íbamos. Porque programada. Dios hizo el mundo, ¿verdad? Y desde que Dios hizo al hombre, sabía Dios que iba a pecar. Diseñó el Señor el plan de El plan salvación. de salvación. Y ese plan de salvación se va ejecutando de manera gradual, es decir, Por paso a paso. dispensaciones. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y le dice, voy a echar de delante de ti todas las naciones que están alrededor, que son paganas. Y después el mismo Dios le dice al pueblo, dice, lo estoy haciendo de manera gradual para que no se multipliquen contra ti las fieras del campo. Pero viene una pregunta evangélica ahí, una pregunta evangélica. Se la va a hacer cualquier evangélico que lo esté escuchando y que nos está viendo ahora. Yo, ok, metas. Pero antes de yo hacer esas metas, yo debo orar para que Dios me diga cuáles son, cómo planificar y cómo hacer, ¿o no? Por ejemplo, si me voy a casar, el Señor debe decirme cuál es la novia. No. Por ¿Con Dios. quién me voy a casar? ¿Cómo está vestida? Y todavía estamos ahí. Estoy diciendo la verdad de la iglesia local. Todavía estamos y no te estoy hablando de algunas iglesias que, como tú dices, están ahí. Iglesias que hay, hermano, ahora mismo. Eso sería regresar 3.000 años de evolución hacia atrás. Bueno, una involución. Eso que tú estás diciendo, ten el deber de aclararlo. Porque ahora mismo hay gente que están orando, que no se están enamorando. Entienden que Dios le va a decir, esa es. Nosotros podemos orar por todo. Nosotros podemos orar por lo que nosotros nos dé la gana. Por todo. De hecho, dice la Biblia en Romanos 8 que el Espíritu Santo a veces tiene que interpretar nuestras oraciones para que... De tanto disparate que hablamos. Sí. Interpretar. Sí, pues interpretarse. Yo me imagino al Espíritu Santo, Señor, lo que Él quiso decir. Del español al español. Entonces, nosotros podemos orar por lo que nos dé la gana. Nosotros podemos estar dudosos con quién te vas a casar, ¿verdad? Y decirle al Señor, mira, voy a poner esta botellita de agua, si amanece llena, es con ella. Usted lo puede hacer. Señales. Usted le puede pedir a Dios señales para usted estar seguro. Usted puede, lo que no podemos establecer es que es una doctrina. Eso no, Abraham no puso una botellita de agua ni un vellón como Gedeón para que Dios le confirme quién era la mujer de Isaac. La que se siente que Abraham cogió un burro, lo llenó de oro, diamantes, joyas y le dijo, mira, llévate eso. Y tráeme una muchacha buena. Tráeme una muchacha buena. Buena en todo el sentido de la palabra. Toda esa riqueza se la dejó a los papás de la muchacha. Pero claro. ¿Te entiendes? Esas son cosas que a veces... Ahí sí queremos espiritualizarnos más de la cuenta. ¿Y cómo se ganó este muchacho? Lo primero que hizo fue ponerle un anillo. Judá. Yo quiero entender el método de planificación evangélico cristiano, no evangélico Lo que pasa es... no nos vamos a meter en el tema de la pareja, pero yo entiendo que eso es algo... Nosotros estamos hablando de desafío de la cruz desde el punto de vista de Jesús. Jesús desafiándonos desde su muerte. De 5 minutos antes de morirse, media hora antes de morirse, Jesús desafiándonos con cada palabra. Entonces nos está diciendo, yo me planifiqué. Entonces por eso estamos diciendo que lo que tú te propongas tiene que ser realizable. Se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose obediente hasta la muerte. Él se planificó para esa muerte. Pero no solamente eso, ahí hay otro mensaje también que pudiéramos manejar relacionado con el tema de lo que es la planificación y lo que son las metas posibles, el tema de la realización. Cuando Jesús se hace hombre, lo hace con un propósito fundamental. Sabemos que es salvar las almas, pero también quiere enseñarnos a nosotros que la condición de hombre y con las limitaciones que nosotros como hombres, cuando hablo de hombre me refiero a la raza humana, ¿verdad? Las limitaciones que nosotros como hombres tenemos, limitaciones físicas, limitaciones de tiempo, limitaciones de espacio,
todo lo que la naturaleza tiene que nos limita a nosotros como seres humanos, que no somos espíritus, que no somos todopoderosos, que con esas limitaciones nosotros podemos hacer las cosas. Exacto. Entonces, Exacto. Él no vino a enseñarnos a nosotros que vamos a alcanzar un grado de espiritualidad, que vamos a volvernos relucientes y vamos a atravesar paredes. No, Él vino a decirnos a nosotros, mira, con las condiciones que tú tienes, se puede. Se puede. Con las herramientas que te Por di, eso se tú hizo puedes. hombre. No lo hizo en forma de Dios, sino que se hizo hombre para lograr su meta. Entonces nos está enseñando, yo planifiqué, yo he planificado. Lo que me he propuesto, lo he hecho. Así que cuando ustedes se propongan algo, tiene que ser algo alcanzable. Una A mí me pregunta gusta sobre mucho. eso. Ay, Sí. ay, ay, Malaki, antes que Dale. me Antes de que llegó, te vaya esa idea, me dale. llegó esto, me llegó esto. A mí me gusta mucho cuando la Biblia narra la muerte de Acab. Ustedes saben que la muerte de Acab, que se desarrolla en un plano físico de la guerra, la batalla, terminó la batalla, él estaba disfrazado, alguien tiró ya la flecha, la que le quedaba, ya se estaba montando en el arco, habían No, ganado. y se perdió en el aire, fue No, un tiro, una bala una perdida. bala perdida. Dice, bueno, ya está aquí, déjame tirarla. Y esa fue la que lo alcanzó y lo mató. Sin embargo, también nos narra la palabra cómo sucedió esto en el mundo espiritual. Y nos da una demostración de que el Señor hace las cosas no solo en planificación, sino en consenso. Primera regla del trabajo en equipo, El ¿verdad? equipo, ¿eh? Trabajo Un en equipo. consenso, así Entonces, es. un consenso. El Señor dice que está sentado en su trono y a su derecha y a su izquierda todo el ejército de los cielos. Y él preguntó, ¿quién irá a la guerra y hará caer? Sí, Y comenzaron a dar opiniones. sí. Seguro habían opiniones ahí que eran magníficas, pero desde el punto de vista espiritual. Y el Señor quería algo que se pudiera acoplar con mayor sutileza a lo que es el ¿Esa idea es plano físico. interpretativa o es una idea bíblica? La de que en el cielo se preguntó. Esa idea yo no Eso escuché. Es una eso idea está en la bíblica. Es Biblia. una No, no, idea no. bíblica. Quisiera aprovechar esa No, comunicación. no, eso Eso está que tú expones. textual en la Biblia, Es lo que una estoy idea diciendo. bíblica. Lo que estoy diciendo está textual. Eso no es Y dice figurado. que salió un espíritu de medio de todos los espíritus. Dice, yo iré. Y el Señor le dijo, ¿cómo tú lo vas a hacer? Hay Ajá. una planificación para todo. La gente que nos diga dónde dice la Biblia eso, porque yo, Exacto. honestamente, pastor, yo no recuerdo el texto. Me gustaría Eso está en el libro de Y- Reyes. Habría que Reyes. buscarle el Sí, capítulo específico. No, que la gente lo diga en los comentarios, en la caja de comentarios. Ah, sí, en la que caja de nos comentarios. Si ayuden, usted sí. conoce, y si no Sí. lo conoce, que lo busque y lo ponga, Exacto, ¿verdad? búscalo y póngalo. Sí, pero Ayúdenos. Primera de Crónica, capítulo 20 también. Ahí También. está Ya. Entonces, Ay, toda la historia. cuando le dice, yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Él dijo, pues, ve y Tú lo vas a lograr. tú lo vas a lograr. Dale, que tú lo vas O sea, a lograr. Sí. ese espíritu tenía un plan acabado de yo lo que él quiero quería. entender algo. de Él ese sabía lo que contexto. iba a hacer, cómo lo iba a Tú me lograr. estás provocando una pregunta teológica, porque si yo soy un Dios, Pastor Ariel, que lo sabe todo, que está presente en todo lugar, en todo tiempo, que lo ve todo, ¿qué necesidad tengo yo de planificarme? Si yo lo sé todo, sé lo que va a pasar. O No, sea, lo una que- pregunta teológica hasta capciosa podría verse como pregunta capciosa. Precisamente por saberlo todo. El que se tener planifica todo el mejor. conocimiento. Pero Tiene las herramientas para Pero es que- planificarlo todo. El que se planifica mejor. Precisamente. debe ser todo lo contrario, si yo lo No, sé todo. es que si yo, ya va a pasar, o sea. es que si yo soy el ser más sabio del universo, de la creación, de la nada, como decía Es Aristóteles. una pregunta casi atea la que ¿Eh? yo hice. Sí. Yo soy el ser más sabio de todo lo que existe y de lo que no existe. Yo no voy a actuar sin planificación. No hay que ser la loco. primera razón para estar Yo no, voy planificado. yo no voy a tener una locura en el universo. ¿Usted se imagina los planetas chocando pero uno ven con acá. Pero otro? por eso, Imagínese- por eso que no imagínese- es una locura, porque yo con Sí. unas palabras sencillamente pongo un orden y No, imagínese Sí, usted no, pero- que dentro de su mente finita. infinito. Solamente No, mira la suya, creación. que es La mía finita. finita, ajá. Imagínese usted que en su mente finita llegara de repente los conocimientos de todo lo que va a acontecer en todas las partes del mundo. Cada paso que usted dé sería un momento de meditación. Pero si doy este paso, Pero va a pasar miremos, por aquí, miremos por la allí, vida va a de pasar por aquí. Salomón, que Si dice doy la este Biblia paso, que, pasa aquí, allí. que Entonces, pidió ¿qué hago? ¿Tú sabiduría y recuerdas fue el la hombre más sabio que ha pasado por este mundo. Y veamos su vida, como todo estuvo planificado. ¿Usted recuerda la película El Todopoderoso, la primera con Jim Carrey, cuando le dieron la potestad de escuchar todas las oraciones? Cuando dividió el mar en la tazón de sopa. En el tazón de sopa. Se está volviendo loco. Eso pasaría si un Pastor, hombre mire, deposita todo ese poder. Exactamente. Vamos a avanzar, Vamos a vamos a avanzar con esto. El tercer punto, que no lo vimos la semana pasada, dice que debemos contar con las herramientas necesarias para llevar a cabo. Y la que no tenemos, debemos saber si se pueden conseguir. Jesús tenía todas las herramientas necesarias para llevar a cabo lo que él se propuso.
Es lo que nos está diciendo Jesús. Ujú. El Cordero de Dios. Ujú. No soy el Verbo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo no soy carne, yo soy el Verbo de Dios, yo soy espíritu. Necesito hacerme carne para poder dar mi vida por la humanidad. Entonces, si no tenemos las herramientas para consumarlo, para llevarlo a cabo, entonces por lo menos debemos tener la capacidad de buscar recursos. Ujú. Tenemos la capacidad de adquirir los recursos para lograr esa meta que nos estamos poniendo. Es una cosa que debemos preguntarnos cuando hablamos de realización. No puedo lograr una meta sin gente, no puedo lograr una meta sin recursos. Así que necesito tener, pero no tengo ninguno. Pero puedo conseguirlo. Ah, bueno, tengo amistades, tengo familias, tengo empleo, tengo ingresos. Si no tengo, puedo hablar con fulano, puedo ir por aquí, puedo buscar allí. Entonces, tengo la facilidad de conseguir los recursos. Yo creo que el ejemplo más tangible de eso es cuando una congregación X, oye, quiere Construir. renovar el templo o quiere Ujú. construir. A veces los recursos no están. Ujú. Entonces, recuerdo que en una congregación se practicaba lo que eran los talentos. La compra de talentos. Talentos. Mira, tenemos 10,000 pesos. Cada uno le vamos a entregar 1,000 para que lo multipliquen. Ujú. La forma que entiendan. La cuestión era que usted lo multiplicara y el que pudo llevar 1,100, el que pudo llevar 1,500, el que pudo llevar 2,000, el Y que el que pudo pudo llevar devolverlo, mira, 3,000 igualito. y el que pudo devolver los 1,000 igualitos, pues se le agradeció, ¿verdad? Que no se lo Se haya le comido. quitan y se lo da el que tenía. Que no se lo haya Devolver comido de palito a queso. Nadie devolvió 500. Es una buena estrategia. Sí, muy buena. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Bueno, hay otras iglesias que dicen, bueno, vamos a vender jugo. Hay una pastora que ella siempre hace el testimonio. La iglesia se llama Aposento Alto y está ahí en el Ensanche Osama. Hacia América. ¿Dónde estaba América? Es Una iglesia leyenda. ¿Quién está grandísima. ahí? Hilda, ¿qué está ahí? Estaba América antes. No sé ahora quién está, porque hace mucho tiempo Hace que yo muchos estuve en años, esa la iglesia. ¿No? Asamblea de Dios. Todavía había una reunión cuando No, el y asunto de los y la está en G12. Ifapor. Sí, ok. Cuando el asunto de los G12 tuvimos una reunión y fue ahí en Ay, Aposento ay, Alto. A ver qué se iba a hacer esa reunión. Caramba, mal con mi vida. Entonces, esa iglesia se levantó a base de una matica de limón que tenían ahí. Wow. Y ella dice, bueno, yo oré por mi matica de limón y esa mata comenzó a dar limón y nosotros a vender jugo. Gloria. Y vende jugo de limón. limones. Ahí están los recursos. Ahí Entonces, están los recursos. de ahí salieron los recursos. Así De ahí que salen los no es que la planificación esté desligada de la fe. Nunca jamás. Tiene que ir intrínsecamente ligada Tú a la tienes fe. que creer en lo que planificas. Tienes que planificar y creer que Dios te va a ayudar a hacer eso, pero tú tienes que planificar. Pero hay una cosa importante que yo lo he dicho muchas veces, inclusive en el programa de radio lo he dicho también. Nosotros tenemos que tener la capacidad de entender que Dios nos ha dado a nosotros como ser humano desde que nos creó, desde que nos permitió nacer en este mundo. Habilidades, destrezas, capacidades, inteligencias. De hecho, la persona nace con algunos, 2 o 3 tipos de inteligencia. Hay 12 tipos de inteligencia. Usted tiene 2 o 3. ¿Quién se la dio? Dios. Estamos esperando que Dios abra el mar rojo cuando tenemos los recursos en la mano. Cuando Dios nos va a decir que tú tienes en tu mano. Dios permitió que el hombre inventara el barco y el yate para que no tenga que estar dividiendo el mar Para que cada no- rato. No, porque no, es que hay cosas que lo que digo el Señor dice, bueno, que no amerita una intervención divina Exacto. a Es que él se lo escalas. A ese nivel. Pero que él se lo dijo a Faraón- Moisés. Faraón no viene se lo ahí dijo a corriendo. Moisés. No. Y asimismo, muchos ejemplos bíblicos y muchos ejemplos de la humanidad. Señores, dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni Pastor, sombra de pero si variación. yo decido no planificar Dios nada. te hizo inteligente. Pastor, pero yo decido no No planificar del nada parque de porque- las luces, No, del lo que Padre pasa- de las lo que pasa luces. es que- Del Padre. Lo que pasa es que Cuando si Dios vayan- me llamó a tiempo completo, yo no tengo nada que planificar, yo me puedo quedar en mi casa Pero es orando. que yo nunca he orando y entendido, leyendo yo la nunca he Biblia. entendido el tema de que Dios me llamó a tiempo completo. Pastor, ¿cómo A yo voy a- todo aquel que acepta a Cristo y que viene a los caminos del Señor, Es a tiempo está completo. llamado a tiempo No, completo, pastor, no es ese. porque usted es cristiano donde Este- quiera que esté, donde quiera que vaya. Ese concepto Está no- llamado a predicar la palabra donde Pastor, quiera que vaya. Es que ese término es muy genérico. El término Esto de que- particular de un hombre y una mujer que Dios llamó a tiempo completo tiene A la siguiente todos. característica, no es así. Nosotros Jonathan, no es así. hablábamos en Ahora, otro ¿a ti Dios programa. te llamó a tiempo completo? No, Nosotros Mía, Jonathan. hablábamos en otro programa y decíamos
que eso era una invitación a la vagancia de mucha gente. De que ¿Cómo va a ser? Dios me llamó a tiempo completo y a las 12 están acostados en su Un hombre casa. que esté Yo orando no y leyendo entiendo. la Biblia en su habitación, ahí esperando que Dios le hable. Pero es para que hacer- todos los cristianos tienen que hacer eso. No, y que que, no y que trabaja hay porque cosas. tiene que predicar. Y que hay eso cosas. tiene problema. El que no trabaja, dice la Biblia, que tampoco tiene derecho a comer. Pero un trabajo, ayunar y orar en su casa ahí. No, leer la Biblia. Eso no es ningún trabajo. Yo le diría a usted Eso que, es búsqueda intensa de Dios que todos tenemos claro, que hacer. llega un momento en que usted puede estar tan inmerso en la obra del Señor que no pueda tener un empleo secular. Pero Tú tienes, eso, tú tienes que ser responsable, dice Tiene que la ser. Biblia, tú tienes que ser responsable. Si tú te vas a sumergir en la obra, y más si tienes familia, ahí es peor. Tres Ahora, si muchachitos. tú vas a quedar como Pablo, que tú te comes Andaba una solo. guayaba en una mata que encontraste en el camino, ya no, y comí. con eso estaba tranquilo, pero Que no, tú puedes dormir como dormía Jesús, las zorras tienen cueva, las aves tienen dudo, yo no. pero Pablo, si tú tienes hijos que mantener, tú no puedes venirle a Dios con esa, Pero porque Pablo- me llamaste a tiempo completo y los hijos pasando hambre. Pablo trabajaba. Es una irresponsabilidad. Pero Dios supo. Pablo trabajaba, dice la Pablo Biblia, que hacía trabajaba. tiendas. Pero Dios supo. Y él se lo recuerda, y él se lo Todo el que trabaja, recuerda, Dios le se lo recuerda a un grupo de hermanos cuando dice, yo no le he sido a ustedes gravoso A en todo el que nada. trabaja, Dios le suple. No le he sido gravoso en no, nada. es que En yo otras creo que- palabras, Pablo le dijo, yo siempre ando con mi cuarto en los bolsillos. Es que ustedes están confundiendo Y dos dijo, tipos yo de tengo hombres. derecho, pero no usaba Pero mi no- derecho. no abusado de mi Usted está derecho. confundiendo dos tipos de hombres. Hay un hombre que Dios le dijo, no trabaje, dedícate a mi obra. Dios no le dijo eso a nadie, Dios porque no- entonces no. Dios va a contradecir la Biblia. No se conoce ninguna, Dios va a contradecir su palabra. no se conoce ninguna que Dios Yo le diga, conozco de hombres- cero, no yo trabaje, con- dedícate a mi Yo obra. conozco hombres que me han dicho que Dios le dijo que no pueden hacer más nada que predicar, orar y ayunar. Pregúntele a ese cómo fue que Dios te lo dijo, más o menos, que le diga cómo fue. Voz audible, Ah. un sueño. Yo sí. no entiendo eso. Yo con- Entonces, bueno. si la voz audible contradice espíritu de ¿Cómo espíritu de vagancia, vagancia? si la voz Cuando audible el apóstol Pablo- contradice la cuando- palabra de Dios, usted no escuchó a Dios. Cuando el usted escuchó un apóstol demonio. Pablo le dice a los colosenses Espérese, que pastor, así dejen, no. Dice la Biblia Oye, que pero- en estos tiempos vendría gente engañadores y que mucha gente lo iban a seguir escuchando espíritus de y demonios. doctrina de demonios. Si contradice la palabra de Dios, es un espíritu de demonio, una doctrina de demonio. Pero y no solamente La eso, Biblia dice que hay que trabajar. el para apóstol comer. Pablo dice que no Es que vivamos ¿qué? entonces, Desordenadamente. Dice, como pero- hay algunos pero que qué viven bueno. desordenadamente. ¿Cómo era que viven? ¿Cómo era ese desorden? Ay, ay, ay. Que no trabajaban, Pero tú sabes cuál era el desorden. que no Ellos trabajaban. hacían Santa Cena toda la semana Pero, y ellos se adelantaban para ir a comer primero y comerse los pedazos Pero, más señor, grandes porque pero el no apóstol trabajaban. Pablo, el apóstol Pablo dice, no quiero ver ninguno viviendo desordenadamente, No, busques pero un trabajo. así Pero mismo. yo quiero saber si existe Ah, alguna... claro, eso es muy bueno para uno eximirse del castigo que Dios dio en Génesis 3. Pero no hay Con el sudor de tu Con el frente. sol de tu frente. No hay dijo la bíblicamente Biblia. excepciones de esa No hay ninguna regla. excepción. Un hombre que no tenga que trabajar. Dios no cambia, Dios no cambia, Que- Dios que- es es inmutable. que hay que Pero Jesús cuando trabajar. estaba en el ministerio no trabajaba. Que no trabajaba. ¿Y por qué le Era decían? "Y carpintero. Este no es el carpintero. el hijo del Y carpintero. sabrá El cuántas hijo del sillitas. carpintero, Y yo le cuan- había dejado de hacer- Y cuando él No. le dice a Juan, No, es ahí lo tu que- madre, hijo, es ahí tu madre, madre, es ahí Él tu no lo hijo. dejó. El sustento económico de la casa de Jesús era Jesús. ¿Cuándo empezó? Ajá. Y cuando arrancó su ¿Cuándo ministerio, empezó el ministerio de Jesús? Fue después de los 30 fue después de los 30 años. Él Después estaba, que él estaba en el taller de barnistería, de Oh, pero carpintería. claro. del Él papá. Entonces- estaba estudiando realmente porque había un proceso de estudio en donde el maestro lo elegían a los alumnos y luego ese alumno a los 30 años se convirtió en maestro. Por eso entendemos que Jesús estaba estudiando. Ok. Pero dentro de su estudio él trabajaba con José Carpintería. Claro, porque cuando él le deja a Juan el amado esa responsabilidad, yo siempre he entendido que Jesús le estaba diciendo, mira, vela por mi madre, Claro, claro. vela por mi madre, o sea que Jesús era quien Entonces velaba usted por está ella. descartando en ese punto que no existe un hombre o una mujer que Dios le haya dicho no haga más nada que predicar, cantar. Es que eso se Si contradice vive- el a que la vive, el que Biblia. predica en el altar, que viva del altar. ¿Es un texto bíblico? No, que la Biblia es clara y recuerda, producción dice que no digamos eso, pero ya eso está arraigado en nuestra psiquis, es una forma hasta de hablar, es La Reina difícil, ¿verdad? Valera. o- Estamos con la traducción del lenguaje actual. No van a demandar a nosotros, la gente, Sí, la gente de Liga la gente que Americana. están imprimiendo. No va a llegar esa notificación aquí al Que la estudio. manden a IMC. Sí. Pero tiene que estar filmada por Casiodoro de Reyes. Si me la mandan. No tienen calidad. ¿no? Bueno, Falta de calidad, ¿verdad? Usted es Casiodoro de Rey. No, falta de calidad. Por eso no estamos diciendo que las hojas son malas. Pues bien, mire qué es lo que sucede.
Recuerde que en el pueblo de Israel había una tribu, que era la tribu de los levitas, que el Señor había destinado a los servicios del altar y de la iglesia en sentido general. No como ahora que se habla de que de levita a un adorador. Los levitas eran todo. Predicadores, los que limpiaban, los que El cargaban. que cargaba el agua, el Y que llenaba la tina del lavacro, la tina, el que mantenía la lámpara encendida, lo todo. que limpiaban la sangre después de ese reguero de Después sangre de que ese se reguero de hacía. sangre y los sacrificios, todo lo hacían los levitas, todo. Por eso cuando Jesús habla de la parábola del buen samaritano, Ujú. habla de que pasó un levita que iba deprisa al templo. ¿Pero por qué? Pues el sacerdote iba adelante. Dice el No puedo sacerdote llegar va ahí. adelante, yo tengo que llegar a preparar los asuntos. Entonces, eso, recordemos que era una costumbre del pueblo de Israel. Y era razonable que todavía en la iglesia primitiva se dieran casos de personas que si estaban ministrando en el templo, pues se dedicaran a eso de manera exclusiva. Pedro dejó la pesca y Jesús le dijo, te voy a hacer pescador de hombres, ¿verdad? Y siguió en toda esa. Pero en algún momento, Jesús necesitó de dinero. Pero claro, Necesitó de dinero. El Señor claro. compraba sandalias y sus vestidos. No, y comida. Bueno, Cuando comida. Jesús le dijo, vayan al pueblo y compren algo de comer. Y 30 y como, pico de años sin cambiar de ropa. exacto, Es pero ven terrible. acá, es difícil. Entonces, cómo comían? Jesús era que se arrimaba a los negocios, a decir 2 o 3 cositas y Oye, comer gratis. No, oye, este mandato, vayan a la casa de un señor en la ciudad. Él tiene ahí al ladito el cordero. Hablen con él y díganle, el maestro dice que va a comer la cena aquí. ¿Fue regalado el cordero? no, es No fue imposible. regalado. ¿Usted entiende que el Señor pagó por eso? Oh, pero ven acá, había que ¿No es una comprarlo. hipótesis, pastor, hipotético eso? ¿O Es que o había hay que alguna... comprarlo. Esa No, Había era que la comprarlo, regla. no hay Había que regalo. y el comprarlo. Señor pagó sus impuestos. Paga Había sus que impuestos? Pagó comprarlo. sus impuestos. Es Lo que que, yo lo que quiero... nosotros pretendemos que porque somos Lo que cristianos, pasa, servidores del Señor, estamos exentos de nuestras Es obligaciones. que al hombre de Dios No, a incluso... ti no te pueden agarrar no, robándote un semáforo espérate. en rojo y que no, yo soy pastor. No, que Debería darte el hombre vergüenza de decirlo. Dios está exonerado de muchas cosas. debería ir a decir, En mire, otra soy parte del pastor y mundo. me pasé el semáforo en Sí, en rojo. otra parte del Exacto. mundo, Póngame la multa. Póngame la multa, aunque El la o- Melo no lo haya visto. el hombre de Dios hay que exonerarlo de muchas cosas. No puede pagar, por ejemplo, hospedaje en algunas partes. No hay que Eso darle está bien, eso son comida, cosas voluntarias. Eso honra, se Lo que, llama lo que pasa, ofrenda. esos son ofrenda. ofrendas, Eso es pero mira, ofrenda. mira, si te pongo el ejemplo de la viuda de Sarepta, Ujú. que sostuvo a Elías. A Elías. ¿Con qué lo sostuvo? Con el milagro. Lo sostuvo con el milagro que le llevó él mismo, porque Claro. ella no tenía O sea, nada. fue Así Elías Esa pagó, Elías pagó Y- su Elías pero sustento. vean, esa mujer se estaba muriendo. Así mismo. Entonces, se estaba muriendo no de enfermedad, sino que ya no tenía nada que No, hacer. ella Ya dijo, me voy a comer me esto voy y a nos comer vamos a esto con tirar mi a muchacho y morir. nos vamos a tirar a morirnos. Eso fue morir. lo que dijo. Entonces, en esas circunstancias, ella sostuvo a Elías, pero ¿de dónde vino la provisión? El mismo Dios de Elías fue que llevó la provisión, no fue que Elías se sentó en su casa a comer. Claro. Miren, el hombre de Dios, el hombre y la mujer de Dios y el joven de Dios y el adolescente de Dios, y sea quien sea la persona que Dios llamó a ejercer el liderazgo, tiene que cumplir con los estándares, tiene que ser ejemplar, tiene que tratar de no ser, que las críticas que vengan hacia él sean injustas, Sean como dice la injustas. Biblia, que sean injustas. ¿Por qué? Porque necesita mantener un buen testimonio. ¿Por qué? Este evangelio se predica por testimonio. La Biblia dice, cuando sean llenos del Espíritu Santo, vayan y me van a ser testigos. Entonces el evangelio se predica por testimonio. Hay Si gente que mi ha vida, confundido ese texto, que cree que son los testimonios que tú te paras a dar en el no, altar. Eso no para lo sacan de nada, no para contexto. nada. Pastor, lo que Es pasa es- ser testigo de Cristo, de que yo experimenté. Un testigo es una persona que ha tenido una experiencia. Que la gente vea que mi Usted vida ha cambiado. ustedes que saben de leyes, ustedes no llevan a un testigo a testificar al estrado si él no fue testigo. Él debe estar involucrado con lo que pasó. Debe ser, aunque sea un testigo referencial. Exactamente. Hay una diferencia Entonces, entre lo que es un a mí testigo, no me van a llevar mantener un porque yo testigo ni sé de lo que referencial. ustedes están hablando. Yo no soy testigo. Entonces, un testigo, ¿quién es un testigo? Juan, primera de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, tocante al verbo de vida, eso hablamos. Eso es un testigo.
Entonces debo tener una experiencia con Dios a través del Espíritu Santo para ir y ser testigo, porque ya lo Pastor, conozco. hay una realidad sobre el famoso tiempo completo y la planificación y el trabajo en el ministerio. Hay una realidad. Aquí hay hombres, y en toda parte del mundo, que tienen iglesias que lo sostienen con buenos ingresos, incluso iglesias tan grandes que ya le han designado un salario a esos obreros. Ellos no hacen más nada que trabajar la parte ministerial y administrativa de esos ministerios. Esa gente no hacen otra cosa, ese es su trabajo. Ahora, hay que saber que aparte de la planificación que conlleva ese trabajo ministerial, eh, ya hay una estructura que sí funciona, que sí trabaja, y ese pastor no solamente es un pastor en cuanto a la administración de la palabra, sino que es un gerente de ese ministerio. Recuerde que esas personas pueden ser canceladas. Pueden Sí, ser porque son empleados de una denominación. En la Bueno, iglesia pastor, ya, Hay algunos que son totalmente independientes. en el tienen- tiempo pero que en nos iglesia, queda, en yo le voy iglesia a ya a ese decir, nivel, le- incluso son empleados de la no, iglesia. los adoradores Son son empleados. Los empleados músicos, asalariados. bueno, nosotros Y tenemos en un amigo. determinado momento, si tú no estás funcionando, si tú no estás rindiendo, te dan tu miren, cartita de en cancelación. el tiempo Claro. que nos queda de este programa, yo le voy a decir la verdad sobre eso. En el caso de músicos, por ejemplo, tú lo puedes contratar y pagarle, porque eso no es un ministerio. La música no es un ministerio. Si un músico se fue a Bellas Artes, se fue al Se formó. conservatorio, y esa es su carrera, ¿verdad? Ahora, como iglesia cristiana, tú puedes contratar músicos cristianos. No va a contratar a un músico que no sea cristiano, porque toca bien. No, Lógicamente. pero tú puedes contratarlo porque ese es su trabajo. O sea, si tú me contratas para llevarte la finanza de la iglesia, tú tienes que pagarme, Claro. porque ese es un trabajo. Ahora, estamos hablando de ministerio como el pastorado. No debería ser un asalariado. No debe ser un asalariado, porque ese es un ministerio. Y menos cancelarte, porque si yo soy el pastor y es un ministerio que viene dado por el Espíritu Santo, ¿tú me vas a cancelar? Yo Y tengo que ese, hacer trabajo sin ninguna remuneración. No, La pastor. Biblia dice, compra la verdad, No, no la pastor, si venda. usted es pastor, pero no me da los resultados, los números de crecimiento Entonces, ese financiero. es el problema por eso yo hablo mucho sobre el tema de los concilios, porque es que se han vuelto una burocracia, muchas Como si fueran congregaciones. empresas. Sí, llegan a un nivel de organización que yo no digo que esté mal, ¿verdad? Un nivel de organización, pero tú no me puedes pagar un sueldo a mí para que yo sea pastor de la iglesia. bajo ninguna Porque el circunstancia. pastorado es un ministerio dado por el Espíritu Santo. Pues mire, pastor, malo Entonces noticia tú lo sobre que eso. eres un ¿Qué hizo- gerente. qué hizo Tú no eres Eliseo? un pastor, tú Un eres un gerente. gerente. ¿Qué hizo Un Eliseo con lo que le mandó Naamán? Me lo devolvió. No, llévale eso, devuélvelo. Pero ¿cuál es, Tú no dónde andabas está, atrás dónde de está lo dinero. mal, dónde está lo malo de que un pastor, No me pague por ser el diezmo ha profeta, porque crecido yo fui llamado por el Señor. como es tanto el diezmo, Bueno, es ya es que mucho ahí es dinero. donde tenemos que empezar a desmontar la idea del diezmo. El diezmo es una ofrenda. Debe ser una ofrenda, según lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Corintios. Pastor, nosotros tenemos Si iglesia. tú quieres diezmar, tu diezmo no puede ser por exigencia, dice la Biblia. Debe No. ser ofrendado. Y Ahora, yo digo, yo no voy aquí yo un no día voy a vamos a tener diezmar. que hacer un Yo voy a programa 15, ¿cómo se solo llama? para Si no desmontar es el diezmo, el el 15. diezmo, El desmontar el el 15, diezmo. ¿cómo sería? Sí. Producción, ¿cómo sería el 15? Si El si 15%. el 10 diezmo, el 15 sería Quíntuple, o No, el quíntuple sería así. quintiesmo. O el veintiesmo. Esa se la vamos a deber Si para a el mí me da la siguiente, gana del para la 20%. siguiente Tú vas a entrega. llamar a Jovino Guzmán A Jo- Batista. a Si a mí Jovino, me da la sí. gana del 20%. Vamos a llamar a Jovino ahorita para Si que usted me quiere pague. del 20, el 30, el 50 o como hace el propietario de Avena Quaker, el 70. Dice la Biblia, El no por 70% de tristeza su ni por ganancia. necesidad, sino que Dios ama al dador alegre. Entonces, si yo estoy dando el 10 porque fulano me lo está exigiendo, eso para Dios no vale. Esa es la Pero ofrenda de Caín. es que Esa es la ofrenda de Caín. Hay que desmontar el tema del diezmo. El diezmo Pero era para el tema levita. es que el nosotros pueblo estamos de frente a Judá. la realidad social de la iglesia cristiana. Ok, pastor, volvemos a su pregunta. Sí. Entonces, estas concilios y congregaciones que se han estructurado tanto a esos niveles han dejado de lado el enfoque, la visión. Dice la Biblia en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No he puesto los ojos en tal líder o en tal cargo o en tal concilio. O en los He numeritos. puesto los ojos en O Jesús. en los numeritos. Por eso los franciscanos se separaron, y aunque son católicos, pero llevan su religión en otra forma. ¿Por qué? Francisco de Asís duró un año en una montaña orando y hablando con Dios porque él entendía que lo que estaba haciendo el concilio estaba mal.
Y cuando recibió una iluminación, como él dice, y fue al papado y le explicó su punto, en ese tiempo ellos le dijeron, todos los diáconos, los obispos, el papa, tú tienes razón. El concilio no puede tener tantas riquezas cuando hay gente alrededor del mundo muriendo de hambre, pasando necesidad, y dentro de la misma iglesia. Y no hay Pero, oye, una ayuda, sin entrar en el tema de los concilios, mm, no hay una ayuda a pero las iglesias pequeñas. En alguna no ocasión, hay, yo no hay, no confronté a un hay. pastor, en una ocasión, era mi pastor, y yo le dije, ¿por qué razón hay que darle al concilio el diezmo del diezmo? Diezmo de diezmo. ¿Por qué? Ofrenda de ofrenda, también un 5 de ¿Por qué hay que ofrenda. dar eso? No, porque el concilio, porque aquí, porque allá, pero tú vas a estudiar al instituto bíblico y tú tienes que pagar. Claro, todo tiene que pagarlo, todo. Todo tú lo Si tienes que compra pagar. literatura, si lleva el perfil, por ejemplo, de los famosos Todo, manuales de escuela todos los dominical, todo hay que manuales de escuela pagarlo. dominical y todo lo demás tienes que Todo hay que pagarlo. pagarlo. Y cuando tú estás construyendo la iglesia o necesitas un terreno, el concilio no dice presente. A veces te ayudan a veces, sí. Entonces, Pero ahí es que está el tema. es Hay que una parte, son veces mira, muy es escasas. que yo Si tú te fijas entiendo. otras denominaciones religiosas, incluso el pastor, hay gente que vamos a abrir una obra aquí y el concilio inmediatamente dice, Se ¿cuánto es? manifiesta. Tanto el presupuesto, solventa la iglesia, pone una parte, pero el Entonces, concilio. tenemos que Claro, ver al concilio como la parte gerencial, claro. la parte gerencial, no la parte espiritual. Bueno, cuando usted va a las oficinas de los concilios, tienen Sí, departamento como de no, contabilidad, legal. yo he ido y he visto la Sí, magnitud y sí, eso es terrible. edificios y de todo. Empresas. Está bien, yo no voy en Así. contra de eso es organización, pero deben aprender a separar la parte gerencial, administrativa, la burocracia, de la parte espiritual, del ministerio, de lo ministerial. Hay que separarlo. Son empresas. Los pastores, inclusive de muchos concilios y denominaciones religiosas, que ni siquiera cristianas, de otras también, muchas veces buscan la posición por el beneficio que tiene, Claro. no porque hay un compromiso espiritual. Y se van a los seminarios y se gradúan Y como aprenden a pastores hacerlo como oficio. y le dan un certificado, pastor fulano, pero tiene el ministerio que dijimos que está en Efesios 4, que bajó a lo más profundo, subió a lo alto, vino a la tierra, repartió dones, dio ministerios. Eso es lo que Yo nunca tenemos he que estado de buscar. acuerdo con el tema de que usted se haga pastor en un instituto bíblico. Para Que mí no tiene puede que haber ser, un el pastor no llamado tiene que venir. obligatoriamente. No te estoy diciendo que no estudies, no te estoy diciendo que no te capacites, que no te prepares, pero tiene que haber un llamado, porque si no hay un llamado, esos conocimientos van a ser vacíos. Claro, Se Van está a ser hablando de vacíos. planificación. Ahora la pregunta es sobre la planificación en ese contexto, porque la gente, ¿cómo se determina que Dios llamó a alguien? ¿Una voz audible, un sueño? ¿Cómo es el asunto? ¿Una Bueno, vocación? ¿Cómo? O yo sea, creo, antes de que ¿cómo el debe pastor ser dé su eso? punto, yo creo que la organización, la planificación de la que estamos hablando y el desafío que Cristo lanza desde la cruz para que nos planifiquemos Consumado y es. podamos llegar al punto de consumar nuestras metas y nuestros proyectos, no creo que esté vinculado a ese tipo de organización, porque cuando hablamos de organización nos referimos a hacer las cosas de manera sistemática para que den un resultado positivo y que funcionen bien. Pero Sí, cuando hablamos de este tipo de es otro organización, tipo de estamos estructuras. hablando de una estructura que está diseñada para rendirme un beneficio económico. Exacto. Y si lo que yo persigo es el beneficio económico, entonces mis ojos no están puestos en el autor y pero consumador de debe la ser la fe, que es Jesús. economía, Jonathan, parte de la planificación. No, la economía es Sí, parte de la claro, parte de planificación la desde el punto de planificación. vista de los fondos que tú necesitas para llevar a cabo los proyectos. Claro. Pero Esa economía es cuando parte de los yo, parte recursos. de los recursos, cuando Ujú. yo veo la economía como es cuánto yo me voy a ganar, ¿Cuánto hay ahí para la mí? cosa, Para decirlo en ahí la dominicano. cosa es diferente. Yo creo que mencioné aquí el caso de un pastor que estaba con una pizarra calculando que si Ah, tanto sí. se convierte en Sí, tantos se convierte. miembros y diezman Dios tanto y mío. tanto y tanto y tanto. 50 son O sea, tantos. es un número, Pero Es a veces, pastores, un a veces colmado. hasta las ONG funcionan de manera más correcta que las mismas instituciones religiosas. Porque una ONG sabe que no trabaja por beneficio. Ujú. claro. Usted hace un trabajo en la ONG, te pueden cubrir tus gastos, pero Así tú no es. trabajas por un beneficio. Tú Así ni es. siquiera reportas un beneficio Eso es al así. Estado. Es que de eso que se trata. Se supone que esa es la idea. Y aunque la iglesia sí debe tener un involucramiento más directo con la sociedad, y eso es parte de la obra de la iglesia y es parte de las cosas que debemos realizar, Ujú. yo creo que debemos separar, mantener las ideas claras de cuál es nuestra misión.
cuál es mi misión como iglesia, cuál es mi misión como líder, qué es lo que yo quiero hacer, porque todo depende de eso. Decíamos en el programa anterior, recuerdo le preguntaba al pastor, ¿qué pasa cuando una persona no tiene una meta clara? Y es que nuestras metas tienen que estar orientadas a cumplir con el propósito bíblico. Y el propósito bíblico es que las almas se salven. Mis metas tienen que estar orientadas allá. Cuando mi meta dejó de orientarse en función a yo lograr una cantidad de almas salvadas, entonces, no sé si han visto esta película que trata sobre un hombre en Alemania, la época de la muerte de los judíos, que buscaba la forma de salvarle la vida a unos judíos. Y el hombre comenzó a gastar todo lo que tenía tratando de hacer eso. Y lo último que se despojó era de un anillo, creo que era del anillo de boda, y buscó a ver cuánto le daban por el anillo de boda con la finalidad de salvar solamente decía así, a ver si yo puedo salvar uno más, salvándole la vida a estos judíos del genocidio que se cometió en la Segunda Guerra Mundial. Y esa es la mentalidad que nosotros debemos tener hoy en día, o sea, La la salvación salvación de las almas. Y a veces debe ser nuestro objetivo. a veces para que un alma se salve, yo tengo que incurrir en gastos. Claro, casi Totalmente, siempre. claro. Y soportar Sí, lo que es el peso claro. del ministerio. Como Jesús le dio comida a 5.000 Le dio hombres. comida 5 minutos. Entonces, en determinado momento, yo tengo que decir, caray, pero tengo que vender esto que tengo, que me gusta, pero lo voy a vender para yo poder realizar esto que va a salvar a 5, 6, 10 personas. Eso es importante que esa sea nuestra manera de pensar y razonar las cosas, porque ahí es donde Dios va a comenzar a abrir puertas. Sí, eso tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, como cristianos, como líderes cristianos, como pastores. Tiene que estar en nuestra mente, todo lo que hacemos. Mire, todo lo que hacemos una vez venimos a los pies de Cristo es con dos objetivos. Poder salvar nuestras almas, nuestras vidas, llegar a esa esperanza, ¿verdad? Sí, Y llevar a otros. llevar a otros No a puede esa haber esperanza. otro más. Detrás de eso no puede haber otro más. Entonces el cristiano tiene que ser planificado en todo el sentido de la palabra. Totalmente. Desde el punto de vista particular, personal y espiritual. En todo el Sí, sentido. hay que estar planificado porque Dios es un Dios de orden. Dios no es Dios de desorden. Dios está planificado desde el principio. Jesús nos manda esta meta. ¿Cómo Jesús pudo decir consumado es? ¿Cómo él puede decir terminé? Porque él tenía una planificación. Todo estaba. Lo ejecuté. Toda mi planificación se hizo. Cuando oró, horas antes de eso, dijo, Padre, ninguno de lo que me diste se perdió, solo el hijo de perdición. Lo que me diste, aquí está. Lo que me mandaste a hacer, lo hice. Lo hice. Se puede decir que hasta Judas estaba en esa estructura. Estaba en la Sí. planificación. En la planificación. Todo Estoy estaba completo. planificado. La Biblia dice que todas las almas son del Señor, Pero incluso hasta la el- del impío. Pero hasta el para el día vinagre que malo. le dieron a Jesús en la cruz estaba Todo planificado. estaba profetizado, de hecho, sí. Más de 500 años antes. Sí, así así que debemos estar planificados. Yo entiendo que en el próximo programa vamos a tratar los siguientes puntos sobre la realización. Hay otros puntos muy interesantes que debemos tomar en cuenta para poder llevar a cabo aquello que nos propusimos. Pero A mí me la gustaría, idea es, yo le voy a hacer una debemos petición en el terminar. aire al pastor, una petición en el aire. Ay, ay, Lo voy a ay. comprometer. Ay. ¿Verdad? A mí me gustaría que este tema lo siguiéramos abordando citando un caso práctico. Por ejemplo. Entonces, cuando tú haces maestría, te Sí. están dando toda la teoría, ¿verdad? Que es lo que hemos manejado hasta ahora y después te ponen a desarrollar un caso práctico. Cuando vas a hacer la preparación para la tesis o el monográfico, ¿verdad? Te van dando un caso práctico. A medida que te van enseñando cómo hacerlo, tú vas haciendo al Sí. tiempo que te van enseñando. Entonces, asimismo, yo quisiera que tomáramos un ejemplo práctico. Vamos a traer libreta y lápiz. Libreta de lápiz. Bien, bien. Que tomáramos un ejemplo práctico. Decir, mira, tú vas, por ejemplo, a formar una iglesia. Entonces Interesante. comenzáramos a aplicarle esos Y si- puntos a las etapas de formación. Porque puede ser que alguien nos está viendo Sí. y está siguiendo esta cuenta El de Líderes contenido, Eternos, sí. el contenido, porque se encuentra frente a un reto ministerial que quiere ver cumplido y necesita Y si alguien herramientas tiene- de conocimiento. Y si alguien tiene una propuesta en la caja de comentarios sobre lo que entiende que debe ser organización de una iglesia Lo o de la puede vida comentar, particular de alguien, claro. lo comente, que lo diga. Y si está en contra de algo que haya dicho el pastor Ariel o Jonathan o tal vez yo del tema de los diezmos, de la fe. Sí, ahí hay muchas hay posiciones mucho- encontradas wow, con eso, hay pero mucho- la Biblia es muy clara, la Biblia es clara, la Biblia es la palabra de Dios y en ella encontramos toda la verdad y la Amén. luz a cualquier tema. Así Amén. es.
Dios les bendiga, pastores. Vamos a compartir nuestras redes para que la gente también pueda seguir el contenido en sus redes. Porque todos siempre me miran a mí primero, caramba. No, porque Ya, ese traje tuyo dice que tiene que ser primero. Muy caro, Muy caro. Para facilitarle Muy la caro. vida a las personas que nos están mirando, nos encuentran en las redes sociales con nuestro propio nombre, Jonathan de la Cruz, tanto en Instagram como en YouTube. A mí me consiguen como Juan Malaquías en Instagram y Malaquías Podcast, YouTube. Dios les bendiga. Esto es Líderes Eternos y nos vemos en la próxima.